Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Les damos las gracias por haber aceptado la invitación en el día de hoy. Y para iniciar la tarea, vamos a iniciar con la oración de inicio. Le vamos a dar la palabra a Germán para que nos ayude con la oración. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hacer la oración. Ruego al auditorio, tanto virtual como presencial, tomemos una posición correcta, una posición cómoda. Cerramos nuestros ojos y elevamos el corazón a lo más profundo de nuestro ser, entregándoselo a Dios, para darle las gracias en esta tarde por permitirnos estar reunidos acá en su nombre, por permitirnos tener un cuerpo, por permitirnos haber tenido el pan y el techo, y por tener personas que nos aman, que nos quieren, que están pendientes de nosotros y que ruegan a Dios Padre para que la paz del mundo esté siempre en cada nuestros corazones, para que la paz del mundo esté en el corazón del hermano. Hoy oramos por cada uno de los seres que sufren, que lloran, que gimen, que están en las calles desubicados, perdidos sin tu presencia, Señor, para que estos seres escuchen esta plegaria, este clamor de amor hacia ellos. Oramos por todas las personas necesitadas de la salud, que no encuentran ese beneficio a su cuerpo. Hoy también oramos por cada uno de ellos, para que desciendan esos ángeles celestiales y coloquen sus manos sobre sus cuerpos. Amado Jesús, te damos gracias por las enseñanzas que nos has dejado en el Evangelio y que nuestros corazones puedan entender cada día mejor esas enseñanzas, pero ante todo ponerlas en práctica como la caridad sublime que tú nos enseñaste. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, en la tarde de hoy, el expositor don Hugo Telles es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz hace más de 15 años, estudiante de la doctrina espírita y forma parte del departamento doctrinario. Apoya las actividades que se realizan en el Centro Espírita. El tema de hoy es ¿por qué es importante la voluntad en el ser? Buenas tardes para todos ustedes los que están presentes y los que están en el chat. Muchas gracias por la asistencia del mundo espiritual también. Muchas gracias por acompañarnos en este día para aprendizaje de todos. Esta charla que vamos a dar en este día es para aprendizaje de todos nosotros y es el por qué es importante la voluntad en el ser. Es un enunciado que nos dice muchas cosas, ¿no? ¿Será que sí es importante la voluntad en nosotros? ¿O podemos vivir sin ella? ¿Podemos pasar por alto sin ningún inconveniente? Vamos a verla, a ver qué nos dice el mundo espiritual y los libros del cual hemos tomado esta charla. El libro de los espíritus, que es lo más importante. Visión psicológica del libro de los espíritus. Creo que John Renan es el que está dando ese curso de seminario tan importante. Y qué cosas tan importantes hemos visto en este libro. Triunfo personal, por Joana de Ángeles. Pensamiento y vida. Vida, desafíos y soluciones. Y síntesis, manual del práctico del espírita. Son estos 6 libros que he tomado como partes para poder profundizar un poquitico al respecto de esta charla. La definición de voluntad, dice voluntad del latín voluntas, es la potestad de dirigir el accionar propio. Nos está diciendo mucho este pequeño párrafo, ¿no? El accionar propio, dirigir nuestro accionar, lo que nosotros debemos hacer o podemos hacer. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? ¿La fuerza física o la fuerza interior?
para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. La voluntad es fundamental para el ser humano. Ya nos está diciendo acá que sí es importante la voluntad en el ser, ¿no? Pues la dota de capacidad para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inéditas del momento. Sin voluntad no se puede lograr objetivos planeados. Yo creo que con eso que nos dice esta definición de voluntad, qué significado el concepto, nos está diciendo prácticamente todo, ¿no? Sin voluntad no se puede lograr objetivos planeados. Muchas cosas planeamos nosotros en nuestra vida. Todo el tiempo estamos pensando, estamos planificando, estamos viendo nuestro futuro. Pero si no tenemos la voluntad, en nada. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 843, el maestro Allan Kardec, con su sabiduría y esa sapiencia que tenía, y en esos momentos, en esa época, ¿no? 1859, 57, haciéndole esta pregunta al mundo espiritual, donde antes como que pensar libremente en esa época era gravísimo. Ir en contra de las enseñanzas, de las doctrinas de antes de la iglesia, que era lo que ellos dijeran, ¿no? Aparte que era el latín que decían, uno no entendía lo que decía, pero tenía que hacer caso. Entonces, el maestro Kardec, para despejar mentes, le pregunta al mundo espiritual superior: ¿tiene el hombre libre albedrío en sus actos? Y miren lo que le contestan: puesto que tiene libertad de pensar, ¿quién nos puede nosotros amarrar nuestra mente? ¿Quién nos puede sujetar? Nos podrán encadenar a nosotros, ¿verdad? Tener maniatados todo el tiempo. Pero libertad de pensar, qué difícil es. Aunque hay muchos seres que se dejan influenciar de tal manera que no lo pueden hacer. Tiene la de obrar también. Qué importante. Nosotros somos libres pensadores y libres de obrar. Obrar bien, obrar mal. Tenemos esa facultad también. Sin libre albedrío el hombre sería una máquina. Qué pensamiento tan hermoso del mundo espiritual lo que nos está diciendo, ¿no? Si no podemos pensar y obrar, pues seríamos una máquina. Nos conectan y hagan lo que tienen que hacer, ¿cierto? Lo que les estamos ordenando, pero no, nosotros tenemos esa libertad de poder pensar y poder actuar. En el libro Pensamiento y Vida, en el capítulo 3, habla sobre la voluntad. Y qué sapiencia en este mensaje que el Espíritu de Manuel le dicta a Chico Javier sobre la actualidad, el momento en que nosotros estamos viviendo, a cada momento. Es comparar, dice, comparemos una oficina, una empresa, la empresa donde trabajamos cada uno de nosotros, donde está el departamento del deseo, donde está el departamento de la inteligencia, el departamento de la imaginación, el departamento de la memoria. Ahí nos están explicando cada departamento que hace, con todas sus capacidades, y algunos otros que definen los anhelos del alma. Esa es la empresa, donde están todos reunidos, todas esas capacidades. ¿Y quién cree que puede manejar esa empresa? Tiene que haber un gerente, alguien que sea capaz de dirigir a todo lo que nos estaban diciendo la parte anterior. La voluntad es la gerencia, el despacho, donde todos deben llegar allá a consultar si podemos hacer esta u otra cosa, si podemos, la empresa, si podemos ejecutar esta labor que estamos pensando, que estamos dirigiendo, que vamos a hacer, ¿la podemos hacer? Se están preguntando la voluntad. Dice, la voluntad es una gerencia esclarecida y vigilante que gobierna cada uno de los sectores de la acción mental. Qué interesante, ¿no? O sea, tener la virtud de la voluntad creo que es la más importante de todas.
gobierna la inteligencia, gobierna los impulsos, gobierna todo lo que uno quiere hacer. La memoria la gobierna la voluntad. La divina providencia concedió al raciocinio. Nosotros somos seres racionales, seres pensantes. La voluntad. Suficiente con eso, ¿no? Nos dio esa gran capacidad de tener la voluntad, nuestro Padre Celestial. Como una aureola luminosa al cabo del laborioso y multitudinario viaje del ser por las oscuras provincias del instinto. O sea, cuando Dios nos creó, puso en nosotros la voluntad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitarla. Todos tenemos esa partecita, que es una aureola que nuestro Padre nos puso a nosotros para poder trasegar por esta vida y por todas las vidas por las cuales hemos estado y por las cuales tendremos que estar. En ausencia de la voluntad, el deseo puede llegar a comprar al engaño siglos de aflicciones, marcados por la reparación y el sufrimiento. Y eso sí que lo sabemos nosotros, que por qué estamos acá, ¿no? Porque somos todavía seres imperfectos. Somos seres que estamos necesitando del socorro y la misericordia de nuestro Padre. Estamos pagando nuestras culpas. ¿Por qué? Porque no tuvimos voluntad. ¿Cuándo? En esta, puede haber sido en la anterior o en la reencarnación mucho antes. No tuvimos voluntad, de pronto cometimos equivocaciones, el cual nos hace pasar siglos de aflicciones, pero que poco a poco podemos ir saliendo adelante. Solo la voluntad aportará la fortaleza necesaria para sustentar la armonía del espíritu. Mire qué importante lo que nos están esclareciendo acá, Manuel. Dice la armonía del espíritu. Entonces, estamos viendo que sí es importante la voluntad en el ser, con lo que hemos visto. O podemos pasar de agache y decirlo. Yo creo que podemos seguir con las pasiones, podemos seguir con los instintos, con nuestras capacidades, con lo que nosotros a veces nos sentimos capaces de hacer. O ponemos más bien inteligencia y nuestra voluntad la ponemos en práctica. En el libro Vida, Desafíos y Soluciones, de Juana de Ángeles, el capítulo 8, por Divaldo Pereira Franco, nos habla sobre la disciplina de la voluntad. Hay que tener disciplina para poder acrecentar la voluntad, para poder aflorarla. Dice, la voluntad tiene que ser orientada mediante la disciplina mental, trabajada con ejercicios de meditación, con oración. ¿Cierto? Qué importante es eso. Cuando nos sentimos incapaces, ponemos a prueba nuestra voluntad, nuestra poquita voluntad que a veces tenemos. Meditemos, pensemos si nos estamos equivocando y oremos, pidamos al Padre la iluminación y la ayuda del mundo espiritual para poder ejercer y poder disciplinar nuestra voluntad. Dice, a través de pensamientos elevados, de forma que generen nuevos condicionamientos, estableciendo un hábito diferente del común. La voluntad es un hábito. Qué bonito es eso, ¿no? Y los hábitos hay que cada día estarlos fortaleciendo, como el que tiene el hábito de levantarse todos los días a las 6 de la mañana. Empieza los 2, 3 primeros días a levantarse a las 6, se va a esposar, le da pereza, no quiere, pero a los 8 días ya se acostumbró y se ha, ¿cierto? Y él, llega el día en que son las 6:30 y se desespera. ¿Por qué? Porque es un hábito. Así es la voluntad. Diferente del común, es un hábito. Necesariamente son indispensables varios recursos que ayudan al montaje de los equipos de la voluntad. Paciencia, perseverancia, autoconfianza. Son puntos importantes que se necesitan para tener una voluntad disciplinada. Pero dice, pero paciencia, ¿para qué?
si muchas veces nosotros perdemos la paciencia y al perder la paciencia, perdemos la voluntad. Y vamos a ver la paciencia. Enseña que todo trabajo comienza. Esa es la paciencia. Pero no se puede aguardar el término inmediato porque conquista una etapa, surge otra desafiante, ya que el ser no cesa de crecer. Creo que la paciencia será una pequeña prueba que le venían en la vida, ¿no? Con un ser, con un hermano, con un familiar, con el esposo, con la esposa, con el patrón, con el empleado, con el vecino, que le pone a prueba la paciencia a uno. Y dice, bueno, ya pasé, ya salí de esto, ya quedé curado, ya tengo la paciencia suficiente. ¿Será que sí? O la paciencia a cada día la tenemos a prueba. Dice, porque el ser no cesa de crecer. Somos seres imperfectos, somos seres que necesitamos a cada día estar creciendo, estar evolucionando. Entonces nuestra paciencia va a estar a prueba todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros también ponemos a prueba la paciencia de nuestros semejantes. ¿O es que nosotros somos los angelitos de la caridad? ¿No? ¿Cuántos seres nos habrán dicho, es que ese Señor me sacó la paciencia? Y de pronto inconscientemente uno lo hace. O conscientemente. Sí, qué bonito es esto, ¿no? Y muchos de nosotros, hay unos que dicen, le piden al Señor que nos dé paciencia. He escuchado a alguien que dice que le dé paciencia, pero no de la misma. Solamente a través de un programa cuidadoso y continuado se logra alcanzar el objetivo que se busca con la paciencia. Dice, la paciencia es un recurso que se entrena con la insistencia para dar continuidad a cualquier emprendimiento, esperando que otros factores que no dependen de la persona. La paciencia yo mismo no me la saco, ¿no? Ahí sería el colmo. Aunque sí debiera ser. Aunque sí. Sácame la paciencia cuando me equivoco, cuando cometo errores, yo mismo me saco la paciencia, pero no, yo soy perfecto. Como yo no me equivoco. Son los que están a nuestro alrededor. No dependen de mí. Los que ponen a prueba mi paciencia. Contribuyen para los resultados que se esperan alcanzar. Lentamente. O sea, la paciencia no se logra de un día para otro. En este momento, como yo decía, ya quedé en paz con Piedad. Ya ella dijo que no volvió a sacar la paciencia, ya listo. Ella quedó bien, ¿no? Lentamente. Porque estamos en permanente crecimiento, permanente evolución. Son creados en el inconsciente los condicionamientos en favor de la facultad de esperar, aquietando las ansiedades perturbadoras y estableciendo un clima de equilibrio emocional en el ser. Un ser que es paciente es un ser equilibrado. Claro. No se deja sacar del quicio, como se dice vulgarmente, fácil. Como cualquier otra conquista, la paciencia exige entrenamiento, constancia y fe. Esos 3 punticos se necesitan. Entrenamiento. Todos los días lo estamos entrenando, todos los días. Y somos constantes, lo que nos pasa. Pero no perder la fe de que podemos salir de esas situaciones. En la capacidad de realizar el trabajo como requisitos indispensables para ser alcanzado. Esa es la paciencia. Y la perseverancia. Se presenta como pertinacia, insistencia en la labor que se está o se pretende ejecutar, de forma que no se interrumpa el curso programado. Tener perseverancia en lo que nosotros estemos por ejecutar, en beneficio de nuestra voluntad, para disciplinar nuestra voluntad. La perseverancia. Tener la insistencia y no caer en el desgano, porque las cosas no me salieron bien, porque hoy se me presentó un ser que, como dicen vulgarmente, me la voló. Yo no quiero volver a servir, yo no quiero volver a salir a la calle, porque hay gente que ya no la aguanta. Porque uno dice eso, ¿no?
es que yo no me lo soporto, ya no me soporto a la gente que se equivoca conmigo. Entonces viene el desgano y no se puede. Hay que tener perseverancia. Dice, el esfuerzo para perseverar en los objetivos elevados es una conquista de la conciencia despierta. Recordemos que Ana de Ángeles es una psicóloga, pero de las psicólogas verdaderas. Y siempre nos está hablando sobre esto, las conquistas. Que alza al ser del parasitismo intelectual y moral, al campo en el cual florecen los incontables recursos que duermen en su mundo íntimo, solamente aguardando el despertar de su voluntad, que su voluntad proponga. Esa es la perseverancia. Ya que vemos a un ejemplo de perseverancia, ¿no? En el mundo entero. Es un ser que ha escrito varios libros. Es un motivador. Pero no dice, ¿por qué? ¿Cómo va a motivar? Nomás al verlo, ahí se motiva uno, aunque sea en aprender a nadar. La perseverancia es consecuencia de la insistencia que se impone el individuo para alcanzar los objetivos que lo promueven y dignifican. Qué importante que es la perseverancia para disciplinar nuestra voluntad. Tenemos que la paciencia y la perseverancia. Al tener controladas estas dos, al ser pacientes y al ser perseverantes, dice, la conquista de la paciencia ante la perseverancia que la completa se pasa a la autoconfianza. Es cuando nosotros ya somos capaces de decidir, de controlar, de controlarnos a la seguridad de las posibilidades existentes que pueden ser aplicadas en favor de los anhelos íntimos. Desaparecen el miedo y los mecanismos autopunitivos. Eso lo vemos cuando alguien que, por ejemplo, toma mucho alcohol, es un borracho, o es un drogadicto, o fuma mucho cigarrillo, que dice, está rodeado de sus amigos, del entorno. Es que una de las situaciones que más nos complican a nosotros y nos ponen a prueba nuestra voluntad, nuestra paciencia, es el entorno en el que nos encontramos a veces. Y yo lo he visto por experiencia, seres que dicen, no, ya no fumo más. Pero está rodeado de amigos que siempre lo han conocido fumando, que siempre han estado con él. ¿Qué le van a decir? Lo van a señalar. No, es que usted sí. Seguro que la mujer lo dominó. O ya no le da para los cigarrillos. O ya, mejor dicho, empiezan a juzgarlo, ¿cierto? Pero si tiene autoconfianza, la voluntad está por encima de todo y no, es que ya no. ¿Por qué? Porque me hace mal, porque me cae pesado, porque me enfermo. Cuando se autoaflige, ¿no? Sí, ¿será que si yo dejo de hacer esto, qué van a decir? ¿O cómo me voy a sentir? A afligirse, ¿cierto? A castigarse. Tenemos en cuenta que lo más importante en nuestra vida, para nuestra evolución y nuestro perfeccionamiento y nuestro mejoramiento, es la voluntad que pongamos a salir de estas malas pasiones, de las cosas que nos hacen mal. Nos vamos a dejar de autoafligirnos, que son factores disolventes del progreso de la evolución del ser. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Esos factores, si no tenemos nosotros la autoconfianza y las cosas que estamos haciendo, si tenemos la capacidad de pensar que estamos haciéndolas bien, que estamos dejando atrás cosas que nos están perjudicando, si no tenemos esa conciencia, no estamos poniendo en práctica nuestra voluntad. Pero cuando hemos sido pacientes, perseverantes y hemos dejado las cosas que nos hicieron mal, tenemos la autoconfianza de que vamos progresando, de que estamos dejando algo que nos estaba perjudicando. Mediante esa conquista, la voluntad pasa a ser comandada por la mente saludable. Qué bonito, ¿no? Tener una mente saludable. Tener la capacidad de decir, como lo dice San Agustín
No es 9, ¿no? Por la noche cuando se acuesta uno. Hoy no cometí tantos errores. Sí, me equivoqué, claro, que somos seres que estamos todavía en crecimiento. Me equivoqué, pero no cometí tantos. Cometí menos que el día anterior. Que discierne entre lo que debe y puede hacerse. ¿Cuáles son los objetivos en su existencia en la Tierra y cómo madurar emocional y psicológicamente? Cuando ponemos en práctica todo esto y nuestra voluntad se sobrepone a los deseos equivocados, vamos a madurar emocionalmente y psicológicamente. Vamos a vivir en paz, a estar tranquilos, sabiendo que estamos equivocándonos menos cada día. Para enfrentar las vicisitudes, es que es lo otro. Si tenemos la voluntad ya disciplinada, todo, ya somos perfectos, ya nos vamos para el paraíso. No, nos está diciendo acá Juana de Ángeles. Para seguir enfrentando las vicisitudes, las dificultades que tenemos a diario, las pruebas que vamos a tener a diario, los problemas que forman parte de toda la extensión del crecimiento interior. O sea, como quien dice, todavía no la tenemos fácil. Todavía necesitamos esforzarnos cada día para seguir adelante, para poder progresar. Porque lo que estaba diciendo antes, lentamente, es lentamente, pasito a pasito, que nosotros podemos salir de todas estas dificultades. Todo ese emprendimiento resulta de la voluntad disciplinada. Ya lo estaba diciendo al principio Juana de Ángeles en eso, que se convierte en el más notable instrumento de trabajo para lograr la victoria de la existencia física del ser pensante en la Tierra. Si nosotros utilizamos nuestra voluntad, la disciplinamos, la ponemos en práctica en poquitas cosas, poquitos de los tantos errores que cometemos a diario, equivocaciones que cometemos, si ponemos en práctica en unas poquitas cosas, estamos progresando y estamos siendo victoriosos en esta existencia. No nos estamos estancando, como dicen, ¿no? Poco a poco, poniendo nuestra voluntad por encima de todas las dificultades que hay en nuestra vida, vamos progresando. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 907, pregunta Allan Kardec, puesto que el principio de las pasiones está en la naturaleza, ¿es malo en sí mismo? No. La pasión consiste en el exceso unido a la voluntad. Están unidos. Porque el principio ha sido dado al hombre para el bien. Uno puede ser apasionado, ¿cierto? Tener pasión por el trabajo. Tener pasión por el servicio. Tener pasión por amar. Por la caridad. Puede ser apasionado, ¿cierto? Esa es la pasión por el bien. Y va unida a la voluntad. Porque si uno es apasionado, tiene que tener voluntad para hacer las cosas bien. Para poder trabajar en el servicio. Para eso se necesita. Y ellas pueden conducirle a grandes cosas, claro que sí. El abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. Entonces, cuando se equivoca uno con las pasiones, puede ser apasionado a cosas diferentes. Y ahí no está la voluntad. Es cuando la voluntad se va. Porque uno no puede tener voluntad para cometer un crimen. Es una pasión, es un momento de rabia, es un momento de ira. Pero si no tuviera la voluntad junto a una pasión verdadera, no lo hace. Entonces, cuando se equivoca, las pasiones van por el lado contrario. El hombre podría, con sus esfuerzos, vencer siempre sus malas pasiones. Me está preguntando Allan Kardec la pregunta 909 del mundo espiritual. Dice, sí, y a veces con pequeños esfuerzos.
Lo que le falta es voluntad. Mire qué importante lo que el mundo espiritual contesta ahí. Falta de voluntad para salir de esas malas pasiones. Y hasta a veces con poquitos esfuerzos, con lo más mínimo. ¿Cuán pocos sois los que hacéis esfuerzos? Es que a veces los momentos de felicidad son los que nos distraen en la vida. Y esos momentos de felicidad son los que nos traen a veces siglos de dificultades, de penas, esos momentos de felicidad. ¿Por qué? Porque no hay la voluntad de decir, eso no se hace. Porque recordemos al principio que nuestro Padre Celestial nos dio a raciocinio la voluntad de poder decir, no se hacen las cosas mal, hay que hacer las cosas bien. En el libro Síntesis, Manual Práctico del Espírita, este pensamiento muy bonito. Dice, el hecho de educar los pensamientos es un factor de progreso espiritual. ¿Cuántas veces en el día nosotros pensamos? ¿Cuántas veces en el día nosotros pensamos cosas equivocadas, erradas? Dejamos volar nuestros pensamientos porque no tenemos ocupaciones, tanto físicas como mentales. Lo cual significa seleccionarlos, reunirlos, concentrarlos en una dirección con un objetivo determinado. El hecho de educar los pensamientos. Disciplinarnos. Y para eso tenemos la voluntad para que nos ayude a disciplinar nuestros pensamientos. La voluntad de hacer las cosas bien. En el libro Pensamiento y Vida, en el capítulo 26, nos dice, la voluntad que ora hace vibrar al corazón sensible y produce reflejos luminosos a través de los cuales el espíritu recoge en silencio, bajo la forma de inspiración y consuelo, el influjo de los mensajeros divinos que presiden su territorio evolutivo. Cuando nosotros nos sentimos a veces incapaces, cuando sentimos debilidad, cuando sentimos que ya no damos más, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Y el mundo espiritual nos ayuda, nos ilumina, nos vienen las soluciones a veces a tantas dificultades que tenemos en el momento, cuando vemos que no podemos más, cuando estamos perdiendo la paciencia o la perseverancia, con la oración. Al principio nos decía también Juana de Ángeles, con la meditación. Estar un momentico quieticos en nuestro cuarto, en nuestro sitio donde podemos estar solos, meditar, orar y pedir la protección para poder salir adelante. Porque solos es muy difícil. A veces nos sentimos tan capaces, tan fuertes de hacer todo que no podemos hacer nada. Porque necesitamos siempre el auxilio y el socorro de nuestro Padre Celestial. La asistencia del mundo espiritual y el Maestro Jesús, que siempre está ahí para ayudarnos. En el libro de Visión Psicológica, del libro de los Espíritus de John Renals, el capítulo 5, nos habla sobre la voluntad. Dice, uno de los más importantes pilares de la ciencia espiritista, en sus caracteres psicológicos, desarrollados en el libro de los Espíritus en Kardec 2013, y transversalmente justificada en toda la codificación. Toda la codificación, aparte del libro de los Espíritus, toda la codificación, lo que nos está diciendo acá, fueron los fundamentos filosóficos y ético-morales del trinomio, conciencia, libre albedrío y voluntad. Qué importante es ese trinomio, ¿cierto? La conciencia. El saber que la conciencia nos está diciendo a nosotros a cada momento, ojo, no se equivoquen, ojo, porque después yo lo voy a remover. La conciencia es lo que lo juzga a uno mismo. El libre albedrío, el pensar, el poder hacer las cosas, el poder educarse. Recordemos que el Maestro Jesús lo dijo, ¿no? Buscar la verdad y la verdad nos hará libres.
el libre albedrío. Si uno busca la verdad, si uno busca la forma de ser, de servir, de amar, lo que el Maestro Jesús nos envió, pues vamos a ser libres, libres pensadores. Y la voluntad. Lo que nos lleva concluyentemente a establecer que el espíritu transitoriamente encarnado, más allá del cuerpo físico, puede hacerlo todo en favor de su perfección y felicidad mediante su simple voluntad. Fíjense que todo lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que en esta charla hemos visto, sabemos que la voluntad sí es importante en el ser, es importante en nosotros. ¿Qué tal nosotros sin voluntad? Lo que pasa es que nos falta todavía mucha voluntad. Y lo vamos a ver más adelante. Nietzsche, en el libro Triunfo Personal, de Johanna de Ángeles, en el capítulo 2, dice, Nietzsche, el filósofo alemán, definió la voluntad como el impulso fundamental inherente a todos los seres vivos. Él no es espiritista, ¿no? Un filósofo que se manifiesta en la aspiración siempre creciente de mayor poder de dominación. Eso decía este pensante Nietzsche, y lo sacó a colación Johanna de Ángeles en este libro. Y dice Johanna de Ángeles, voluntad es la facultad de conducir bien las aspiraciones, teniendo por objetivo una finalidad compensadora que resulte en paz íntima. La paz íntima. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad por encima, lo que al principio veíamos, esa gerencia que domina todas las cosas de nuestra mente, la voluntad nos da una paz íntima. Pero esa voluntad que pusimos para salir de una dificultad, ¿será suficiente para nuestra vida, para nuestro progreso? ¿O nos hace falta todavía? La voluntad es el motor que impulsa los sentimientos y las aspiraciones humanas para la conquista del infinito, que siempre es mayor cuanto más ejercitada es. O sea, no es solamente tener voluntad para hacer una u otra cosa. Hay que ejercitarla todo el día. Y cada día que vayamos creciendo nosotros, vamos poniendo más a prueba nuestra voluntad. Vamos fortaleciéndola, disciplinándola más. Inexpresiva en las primeras tentativas, después se transforma en comando de las posibilidades que se dilatan, enriqueciendo al ser con los valores imperecederos de su evolución. Imperecederos, lo resalté bastante ahí, porque cuando uno pone su voluntad para salir de un vicio, de una equivocación que tiene, cuando la ejercito verdaderamente, no vuelve a caer. Esa parte es imperecedera. Queda ahí, ¿cierto? Porque no vuelve a retroceder. Eso es lo que nos ayuda la voluntad cuando la ponemos en práctica. Pero hay que ejercitarlo. Y cada día vamos a necesitar más voluntad. Cada día. Pero es una gran bendición. Y eso es cierto. Cuando un ser deja un vicio, verdaderamente, con su voluntad, decir, ya no vuelve a recaer. Ya no vuelve a recaer. ¿Cierto? Las imperfecciones que se van dejando con voluntad se van quedando atrás y ya no vuelven. Ya no vuelven a recaer en eso. Son imperecederas en el transcurso de la evolución. Sin una voluntad bien dirigida, no hay vida saludable. Y es lo que nos está diciendo en lo último Johanna de Ángeles, que sin una voluntad bien dirigida, no tenemos vida saludable. O sea, uno puede decir, es que yo sí tengo fuerza de voluntad. Yo no tomé este fin de semana, pero el próximo fin de semana sí de pronto
Si me salen los amigos, salgo. Esa es fuerza de voluntad. Yo conozco a un amigo que él desafortunadamente se fuma fácilmente 2 paquetes de cigarrillos al día. Se fuma. Pero tiene la capacidad de decir, él va eso preguntaba ya en Milán, a Canadá. Cada año se va para Canadá, dura 6 meses trabajando, que tiene una hija allá, trabaja 6 meses y se vuelve. ¿Y qué día regresó? Lo primero que pregunté, ¿qué hubo? ¿Sí debo fumar? Digo, hermano, llevo 6 meses sin fumar. Y usted sabe que cuando yo me voy para Canadá, no fumo un cigarrillo. No sé si por el costo o por el trabajo. Digo, duro los 6 meses sin fumar. Digo, o sea, que debo fumar. Digo, no. Llegué y volví a fumar. Entonces, esa es voluntad. ¿Tiene disciplinada su voluntad? No. Desafortunadamente no. Él se pone como meta, de pronto de no gastar ese dinero, pero llega y sigue por lo mismo. Dice que sin una voluntad bien dirigida no hay vida saludable. Hay que mantenerse, hay que disciplinarla, hay que estar constante con la voluntad. Y tenemos el apoyo, ¿cierto? Igual, el apoyo del Maestro Jesús. ¿Quién más que siendo nuestro guía y nuestro modelo, que tiene la voluntad verdaderamente desarrollada? El Maestro Jesús. Aparte de eso, cuando uno tiene una voluntad bien dirigida, ¿qué hace en la vida? ¿Qué es lo más fácil para aceptar a uno como ser humano, como seres imperfectos que somos y que estamos poniendo en práctica nuestra voluntad? ¿Qué tenemos que hacer? Y aceptar más fácil la voluntad del Padre, que es el único que nos guía verdaderamente, es el único que nos dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Si nosotros aceptamos la voluntad del Padre, ¿cómo la aceptó el Maestro Jesús? ¿Por qué? Porque cada día que uno va tratando de perfeccionar, va aceptando con más humildad la voluntad del Padre, ¿cierto? Y eso lo veía yo en este mensaje, que cuando el Padre Celestial llama al Maestro Jesús, ¿cierto? Y le pone la pequeña tareita al Maestro Jesús de estar en la creación de nuestro planeta. El Maestro Jesús aceptó la voluntad del Padre de hacer lo que Él le dijera, ¿no? Y Él puso toda su voluntad en práctica para la elaboración de este planeta y de todo lo que ello conlleva. ¿Cuántos miles de millones de años lleva el Maestro Jesús en la creación de nuestro planeta, en este trabajo? ¿Será que con arrebatos, será que a veces con impaciencias, con rabias, el Maestro Jesús ha podido hacer esto? Con paciencia, ¿cierto? Mucha paciencia y mucha perseverancia. Lentamente en la ejecución de la labor cual el Padre Celestial le encomendó la elaboración de este planeta. Y más encima, lo que nos encomendó, a los que nos encomendó, a sus hijos, para que los guiaran. ¿Qué tal el Maestro Jesús no nos tuviera paciencia? Y la perseverancia, y esperándonos todo el tiempo, que pongamos algo de nuestra voluntad para poderlo seguir a Él. Porque siendo Él nuestro guía y modelo, siendo Él el camino, la verdad y la vida, qué fácil sería para nosotros si lo seguimos por el camino que es. Pero nos equivocamos a diario, porque somos seres todavía imperfectos. Entonces nos equivocamos y el Maestro Jesús se para en el camino
y nos espera, y nos espera. Es paciente. Y a veces nos equivocamos, vamos por otro camino para completar. Que nos paramos, si nos paramos, bueno, listo, nos puede esperar, pero nos desviamos, vamos por otro camino, por nuestros deseos, por nuestras malas pasiones. Entonces nos equivocamos. Sí, maestro, eso tiene que devolverse y seguir por el camino que nos fuimos para atajarnos, como se dice, y llevarnos a su redil. ¿Qué mayor ejemplo, verdad, de una voluntad bien disciplinada y bien llena de amor que el Maestro Jesús, que aceptó la voluntad del Padre Celestial? Muchísimas gracias por su atención. Muy amables. ¿Cómo? Bueno, muchas gracias a don Hugo por esta charla tan interesante y reflexiva para todos. No sé si alguno de mis hermanos tenga alguna pregunta. En el chat no hay preguntas. No sé si ustedes tengan preguntas. ¿No? Bueno. Entonces le vamos a dar la palabra a Germán para el Evangelio. El Evangelio en esta tarde es el Evangelio en la tarde de hoy es la nueva era, ítem 9 y 11. No he venido a derogar la ley. Bueno, el tema que se me ha asignado en la tarde de hoy es del capítulo 1. No he venido a derogar la ley. El tema, instrucciones de los espíritus, la nueva era, numerales 9 y 11. Numeral 9. Dice, Dios es único y Moisés es el espíritu que Dios envió en misión para darlo a conocer, no solo a los hebreos, sino también a los pueblos paganos. El pueblo hebreo fue el instrumento del que Dios se valió para hacer su revelación a través de Moisés y los profetas. Y las vicisitudes de ese pueblo tenían el propósito de impresionar la vista de los hombres y rasgar el velo que les ocultaba a la divinidad. El Creador escoge al pueblo hebreo porque este pueblo era ya un pueblo monoteísta, no era politeísta, por eso es escogido para la época. Los demás pueblos, como lo he dicho, eran politeístas. Y Moisés vino a cumplir el primer mandamiento de adoración a un solo Dios, dándonos a conocer las primeras leyes de la naturaleza, ese decálogo de los 10 mandamientos. El pueblo escogido fue el pueblo hebreo y sembró Moisés aquí sus primeros cimientos de ese único Dios, para sacarnos de ese profundo materialismo e ir mostrando el camino de la espiritualidad. Traje esta imagen donde está Moisés enseñando la tabla de los 10 mandamientos, y si nos damos cuenta, a unos esa luz los ciega, ¿no? Otros la cogen y otros como que se preguntan qué sucede con esta tabla de los 10 mandamientos, con esta enseñanza que envía el Padre Celestial. Los mandamientos que Dios comunicó por intermedio de Moisés contienen el germen de la más amplia moral cristiana. Sin embargo, los comentarios de la Biblia restringían su contenido, porque si esa moral se hubiese practicado en toda su pureza, no habría sido comprendida. Con todo, los 10 mandamientos de Dios no dejaron por ello de ser su brillante frontispicio, como un faro destinado a iluminar el camino que la humanidad debía de recorrer. Moisés revela con los 10 mandamientos los primeros esbozos de la moral cristiana. Él viene a hacer esa apertura de ese camino, haciéndole entender las leyes fundamentales, y una de ellas es empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, porque este pueblo era muy materialista. Así,
hace la reflexión de dejar a un lado el materialismo y es de ese germen donde nacerá el árbol cristiano, mientras que la Biblia sería acomodada por propios intereses de cada época, oscureciendo su buen sentido. Pero aún así, no se puede quitar su brillo para la humanidad. Por consecuencia, es el primer paso que damos hacia la luz que nos brinda Moisés con los 10 mandamientos. Aún no era el momento de entenderlos en su plenitud por el nivel evolutivo de la época, porque eran unos seres que nos dice más adelante, casi en un estado salvaje. La moral que Moisés enseñó era apropiada al estado de adelantamiento en que se encontraban los pueblos, que esa moral estaba llamada a regenerar. La finalidad era empezar a regenerar la raza humana. Y esos pueblos casi salvajes, en cuanto al perfeccionamiento de su alma, no hubiesen comprendido que se pudiera adorar a Dios de otra manera que por medio de los holocaustos, ni que se debiera perdonar a un enemigo. Si aún en día nosotros se nos hace difícil perdonar a un enemigo, que ya tenemos algún despertar de conciencia, que ya tenemos conocimiento de las palabras del Evangelio y aún nos cuesta entender por qué tenemos que perdonar al enemigo o por qué tenemos que adorar a Dios sobre todas las cosas, dejando a un lado nuestras cosas superficiales, materialistas, aún es difícil. Entonces remontémonos para esos momentos de la humanidad donde estaban esbozando los primeros pasos, las enseñanzas de Moisés. Y son estos primeros signos de la institución de la moralidad, de esa conducta que nos hace identificar que está bien y que está mal. Alcanzar el adelantamiento y el regeneramiento de los pueblos. Esa era la finalidad de esos 10 mandamientos, que aún encontraban en ese adormecimiento intelecto-moral. Las primeras leyes vienen a despertar del letargo nuestra primicia espiritual, enseñando las primeras pinceladas del perdón. La inteligencia de esos pueblos, notable respecto a las cosas materiales y aún respecto a las artes y las ciencias, estaba muy atrasada en moralidad y no se hubiese sometido al dominio de una religión absolutamente espiritual. Necesitaban una representación semimaterial, tal como la que ofrecía entonces la religión hebraica. Aún esas inteligencias se encontraban en los primeros procesos de aprendizaje, conociendo a un Dios materialista y castigador, y no un Dios espiritual, un Dios de amor. Moisés toma la tarea de enseñar, de educar a ese pueblo escogido para sembrar las primeras nociones de adoración a un Dios verdadero. Cristo fue el iniciador de la más pura moral, la más sublime, la moral evangélica cristiana que habrá de renovar al mundo. La importancia, voy a hacer aquí una pausa, la importancia de esa moral evangélica es lo que vino a hacer nuestro Maestro Jesús, a renovar al mundo, que reunirá a los hombres y los hermanará, que hará brotar de los corazones humanos la caridad, el amor al prójimo, y establecerá entre los hombres una solidaridad común, una moral que habrá de transformar la tierra y que convertirá en una morada de espíritus superiores a los que hoy habitan en ella. Es una promesa que nos está haciendo Jesús, que va a transformar la tierra para poder que el reino de los cielos esté entre nosotros. Es esa promesa. Baja de los cielos un espíritu más puro que conocemos, que es Jesús, con su amor propio a las enseñanzas y el ejemplo vívido de amor al Dios, al prójimo como a sí mismo. Nos abre un mundo más amplio de la existencia del hombre en la tierra, enseñando a la humanidad, aún en estado de niñez, intelecto moral, la importancia de la caridad, haciendo crecer esa planta que Moisés siembra. Jesús toma la tarea inmácula de transformar este planeta en una morada de las mejores, que serán a través de la caridad y del amor al prójimo, dando cumplimiento a esas leyes iniciales de Moisés para que la raza humana evolucione.
Y continúa, así se cumplirá la ley del progreso a la que está sometida la naturaleza. Todo en el universo lo influye la ley de progreso, todo, nada se estaciona, todo progresa. Y el espiritismo, mire tan bonito que nos dice aquí el espíritu Molus, es la palanca de que Dios se sirve para hacer que la humanidad avance. La doctrina espírita permite que nosotros avancemos. Si antes dábamos un pasito, mediante la doctrina espírita vamos a dar 2, 3, 4 pasitos. Moisés abrió el camino. Jesús continuó la obra y el espiritismo habrá de concluirla. Esa es la tarea de los principiantes en el espiritismo, de los espíritas o de los que son simplemente simpatizantes. Es de continuar esa obra de Jesús, de vivir ese cristianismo en nosotros. Los tiempos han llegado con el advenimiento del espiritismo, que la humanidad entienda los designios de Dios, que debemos de avanzar en ese amplio campo que nos tiene reservado con la vivencia de las enseñanzas del Maestro. Hasta el último momento vivido Jesús en la cruz, dio cumplimiento de esas leyes de Dios. Tuvo esa voluntad, como lo decía Jesús, hasta el último momento, como nos enseña Hugo en esta tarde en la charla. La doctrina nos enseña que nuestra permanencia en el mundo material es transitoria, porque nuestro verdadero sendero es el mundo espiritual, porque allí verdaderamente es que pertenecemos. 10. El espiritismo es de carácter divino. Nos lo están diciendo el espíritu de verdad, que es de carácter divino, porque son los designios de Dios para la humanidad. Pues se basa en las leyes mismas de la naturaleza. Y cree que todo lo que es de carácter divino tiene un objeto importante y útil. ¿Por qué es importante y útil? Porque la humanidad va a progresar. Y si la humanidad progresa, pues obviamente nosotros tenemos que progresar también, pero debemos de progresar de adentro hacia afuera. No esperemos que el vecino cambie, no esperemos que nuestro hermano cambie, no. Tenemos que empezar a cambiar nosotros. Con nuestro ejemplo vivido es que empieza a transformarse la tierra. Y la doctrina es de carácter divino, porque no, es revelada por los espíritus superiores, dándole el brillo de los primeros cristianos, y su objetivo fundamental es la reforma íntima moral para ser mejores hombres, lograr ascender al hombre hacia la luz de la sabiduría universal. La revolución que se prepara es más moral que material. Los grandes espíritus mensajeros divinos inspiran la fe para que todos vosotros, obreros ilustrados y ardorosos, hagáis oír vuestra humilde voz, porque vosotros sois como granos de arena, pero sin granos de arena no habría montañas. Así pues, que la expresión somos pequeños ya no tenga ningún sentido para vosotros. Fenelón, 1861. Grandes de Dios a la tierra han descendido y entendieron ese mensaje inicial. Vienen a recordarnos en cada momento el mensaje de la buena nueva que Jesús nos legó, para sumarnos a esas esenciales tareas que todos los días la humanidad necesita de nosotros. Germán, me preguntan, Germán, pero ¿yo qué puedo hacer si no tengo los medios suficientes? Con el simple hecho de comportarse bien, ya está haciendo una transformación y ya se presentarán los medios para ayudar a su hermano. Simplemente con una palabra de aliento, con una oración, con un abrazo, hasta con una simple sonrisa, podemos cambiarle el día a una persona. 11. San Agustín es uno de los más importantes divulgadores del espiritismo. Se manifiesta casi en todas partes. La razón de ello está en la vida de ese gran filósofo cristiano. Pertenece a esa vigorosa falange de los padres de la Iglesia, a los cuales la cristiandad debe los más sólidos cimientos. San Agustín es un trabajador, ese grano de arena para formar esa gran montaña. Su fe, su convicción nos sirve de aliento para seguir ese camino. Las luchas que debemos afrontar, porque también afrontó luchas, desafíos, para poder alcanzar la meta.
Nosotros no estamos exonerados de ello, pero tenemos una palanca que hoy nos enseñaron en la charla, que es la voluntad. Y es a través de esa voluntad que podemos hacer cambios grandes, profundos en nuestras vidas, de decir, hasta aquí hoy. Como muchos otros, fue rescatado del paganismo, o mejor dicho, de la impiedad más profunda, por el resplandor de la verdad. Cuando, en medio de sus mayores excesos, sintió en su alma aquella vibración extraña que le hizo volver en sí, a fin de que comprendiera que la felicidad estaba en otra parte y no en los placeres agotadores y efímeros. A veces sentimos perdidos, nos sentimos sin horizonte, pero igual que San Agustín, sentimos que esa vibración dentro de nosotros, ese llamado, y es el resplandor de la verdad, de esa buena nueva que nos está alertando, nos está despertando. Y esa invitación es a través de la fe, que nos permite escuchar el llamado al servicio, a los más necesitados, y dejar a un lado los placeres, porque un placer es algo temporal. La verdadera felicidad la encontramos es sirviendo, ayudando a los demás. Es ahí donde nosotros encontramos la verdadera felicidad. El placer es algo momentáneo, algo que pasa de un momento a otro. En las notables confesiones que este espíritu eminente nos dejó, se puede leer las palabras características y proféticas al mismo tiempo que pronunció después de haber perdido a Santa Mónica, o sea, su madre. Estoy convencido de que mi madre volverá a visitarme y a darme consejos, revelándome lo que nos espera en la vida futura. Él ya estaba hablándonos de una vida futura y que se volvería a encontrar con su madrecita. Entonces, también nos enseña que la inmortalidad del alma es algo real, que la esperanza que volvamos a encontrar con los seres que amamos y extrañamos algún día sucederá. Porque la doctrina de los espíritus, la doctrina espírita, viene a levantar ese velo, a romper los paradigmas de la muerte, que la vida continúa después de la vida y la inmortalidad del ser. Y ya para terminar, perdón, falta una nota que trae el libro también. Y aquí termina Erastos diciéndonos, cuánta enseñanza hay en esas palabras y qué brillante previsión de la vida doctrina, de la futura doctrina. Por eso, hoy, al ver que han llegado la hora de divulgar la verdad que en otro tiempo presintió, San Agustín se ha vuelto su ardiente divulgador y se multiplica, por decirlo así, para responder a todos los que lo llaman. O sea que él empieza a sentir, a vivir la doctrina y él decide compartir también ese legado de divulgar la doctrina. Y es la hora de compartir nuestros conocimientos que hemos adquirido, queridos hermanos, divulgar la doctrina, las enseñanzas de ese cristianismo primitivo que algún día Jesús nos dejó en la tierra, por su amor hacia nosotros como hermanos menores que somos. Y ya para terminar con la nota nos dice, ahora que el cristianismo se le presenta en toda su pureza, puede pensar sobre ciertos puntos de otro modo que cuando vivía. Sin dejar de ser un apóstol cristiano, puede sin renegar de su fe, hacerse divulgador del espiritismo, porque en él ve el cumplimiento de las cosas predichas. Al proclamarlo hoy, no hace otra cosa que conducirlos a una interpretación más sensata y lógica de los textos. Al seguir fieles a la doctrina, vivenciándola con el corazón, con el pensamiento, conociendo a su profundidad la doctrina, entraremos en paz con nuestras dificultades, entenderemos por qué sufrimos, por qué nos enfermamos, por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas y que tenemos una luz, porque el camino es extenso, pero al final conseguiremos la verdadera felicidad que Dios nos promete, que Jesús nos decía, que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas y esas casas, ¿quién las va a habitar? Nosotros. Y es por medio de la caridad y de la fe que podemos alcanzarlas.
haciendo esa reforma íntima que nos brinda cambiar todos los días nuestra forma de pensar por una forma mejor. Y al cambiar nosotros, como lo vuelvo a decir, cambia el mundo. No esperemos que el mundo cambie. Empecemos a cambiar nosotros para que el mundo cambie. A mis hermanos, gracias por escucharme en la tarde de hoy. Le damos las gracias entonces a Germán y a Hugo por estas enseñanzas en el día de hoy para poner en práctica. Vamos, antes de terminar con la oración, a invitarlos a la próxima charla dentro de 8 días. Vamos a ver el videíto. Bueno, entonces quedan todos invitados para el próximo sábado a escuchar esta conferencia. Para terminar, entonces le damos la palabra a Germán para que haga la oración de cierre. Muchas gracias. Gracias. Vamos a orar. Tomamos nuevamente una posición cómoda, tanto el auditorio virtual como el auditorio presencial. Y vamos a darle gracias a Dios por esta tarde maravillosa, por este banquete de conocimientos que nos brindaron hoy la charla y el evangelio, para que nuestras vidas puedan ir consiguiendo un mejor cauce, como ese río que trasciende las montañas, se infiltra por las rocas para poder llegar al mar. Así son nuestras vidas, Señor, pero que en ese transcurrir estés siempre tú presente en nuestras vidas, como ese tutor de ese legado de amor que tú nos das. Señor, haznos dignos de tu presencia, de tu caridad y de tu amor, que donde podamos ir, sembremos siempre paz y amor, que donde podamos ir, perfumemos siempre con las palabras evangélicas que tú nos enseñaste, que podamos, donde siempre podamos ir, llevemos una voz de esperanza, de aliento, de convicción a un nuevo cambio, porque tú nos enseñaste eso, de transmitir el mensaje. Hoy oramos por cada uno de los hermanos que no pudieron asistir en la tarde de hoy, para que en el punto donde se encuentren sean bendecidos e iluminados, Señor. Y a cada uno de los integrantes de esta sala virtual y allá en el centro espírita, para que desciendan rayos de luz en sus hogares, que sea limpieza de sus habitaciones, de todos sus objetos, Señor, y que siempre reine la paz en cada uno de nosotros, y que así sea. Bueno, gracias a todos por asistir. Que tengan buena tarde.